Yo me convertí en maestra completamente por accidente. Resulta que me convertí en mamá y cuando me convertí en mamá, sin darme cuenta, comencé a enseñarles a mis hijos porque yo quería que ellos amaran la lectura como yo la amaba. Ya desde el 2014, en una publicación de UNESCO, reiterada después en 2018 por el Banco Mundial, se empezó a hablar de este fenómeno que hoy es ampliamente conocido como la crisis global del aprendizaje o la pobreza de aprendizajes y que se refiere, Areci, precisamente a que muchos niños pueden leer y lo pongo así, entre comillas, porque en realidad pueden descifrar, pero no comprenden lo que leen, no tienen comprensión lectora. Y empecé a enseñarles a leer con la metodología de Glenn Doman, que es una metodología para enseñar a niños muy pequeños. Entonces, no es solamente el trabajo en lectura, que por supuesto es la puerta de entrada y es primordial, sino también todo este componente de arte, de viaje, de conocimiento, de entendimiento entre culturas. Bienvenidos a Voces de la Educación by Pearson, el espacio donde analizamos los grandes retos y oportunidades del aprendizaje en nuestra región. En este episodio, ponemos el foco en un tema clave para el desarrollo académico y social, la comprensión lectora en Latinoamérica. Hoy conoceremos el método Filadelfia, una propuesta pedagógica basada en evidencia que busca fortalecer la lectura, la comprensión y el pensamiento crítico desde las primeras etapas del aprendizaje. Acompáñanos en esta conversación para entender cómo mejorar la lectura es también mejorar el futuro de nuestra educación. ¿Quieres más herramientas, consejos y oportunidades como esta? Síguenos en redes sociales y visita nuestra landing exclusiva en pearson.com para descubrir todo lo que tenemos para ti. Conéctate, aprende y transforma tu futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Educación by Pearson, el podcast en donde exploramos las ideas que transforman el entorno educativo y empoderan a quienes enseñan y aprenden. Hoy abrimos las páginas de un tema fundamental, comprensión lectora, la clave del aprendizaje. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña una referente internacional en innovación educativa, cuya visión ha sido reconocida por instituciones globales y medios internacionales. Elisa Guerra, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal te encuentras? Areci, pero muy contenta de estar en este podcast. Gracias a ti por la invitación y por supuesto a todos los que nos escuchan. Es un gusto tenerte. Y pues, Elisa, conocemos de tu trayectoria como escritora y tu aportación en la educación, pero nos gustaría que tú nos platicaras un poco más de ti, que nos compartas un poco de tu historia para conocerte mejor. Claro que sí. Pues te cuento, Areci, yo me convertí en maestra completamente por accidente. Ni me pasaba por aquí que yo pudiera dedicarme a la docencia, que yo pudiera estar en el aula. Resulta que me convertí en mamá y cuando me convertí en mamá, sin darme cuenta, comencé a enseñarles a mis hijos porque yo quería que ellos amaran la lectura como yo la amaba, amaran la música, la cultura, el arte, tantas cosas hermosas que hay en el mundo y que les podemos enseñar. Y muy naturalmente comencé a armar una especie de aula casera en la propia sala de mi casa. Y cuando llegó el momento de que ellos ingresaran a la escuela, pues comencé a buscar una escuela, a asomarme a otra escuela, a ir viendo otra escuela más. Te estoy hablando de ya algunas décadas. Y encontré, por supuesto, maestras comprometidas, escuelas muy lindas con instalaciones hermosas, pero me parecía que todavía nos quedábamos cortos con lo que yo quería para la educación de mis hijos, un programa mucho más estimulante, mucho más que reconociera la semilla de la genialidad que todos los niños llevan dentro. Y entonces, pues fundé la escuela que quería para mis hijos. Y ahí comenzó mi carrera, mi trayectoria, primero como mamá y como educadora. A raíz de eso, pues bueno, me titulé como licenciada en educación preescolar, hice una maestría en el TEC de Monterrey en educación, hice otra maestría en Harvard, también en educación. Soy autora con Pearson de 2 series, una para preescolares que se titula Método Filadelfia, otra para chicos de primaria,
que se titula Interacciones, Lenguaje y Comunicación. He trabajado de la mano de UNESCO como consultora internacional para la iniciativa de los futuros de la educación. Y bueno, ¿qué te puedo contar? 30 años después, aquí sigo, apasionada por la educación. Me convertí en maestra por accidente, sí, pero ya el quedarme en la profesión, abrazar la profesión docente, esa ya fue una decisión. Y está maravilloso el poder tener estas pasiones, ¿no? Juntar las dos pasiones. Una, la que tienes como siendo mamá, y la otra, descubrir una vocación que no tenías planeada, que no tenías en mente, y mira a dónde te ha llevado y a todo lo que nos has aportado al resto, ¿no? Muchísimas gracias. Con todo lo que has vivido y construido, pues tienes una mirada privilegiada sobre los retos educativos. Uno de ellos, me parece que sigue siendo urgente, es la comprensión lectora en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes contar sobre esta problemática? Sí, definitivamente es una de las grandes tragedias de la educación hoy en día en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, porque bueno, resulta que a través de más de 100 años, 200 años, hemos logrado en el mundo avances importantísimos en cuanto a la cobertura escolar. Hoy, más que nunca, tenemos a casi el 100%, no el 100% todavía, nos faltan algunos millones de niños, pero tenemos una cobertura amplísima a nivel mundial sobre los niños que en edad escolar están en la escuela. Sin embargo, y qué pena, sin embargo, estar en la escuela no es sinónimo de aprender. Ya desde el 2014, en una publicación de UNESCO, reiterada después en 2018 por el Banco Mundial, se empezó a hablar de este fenómeno que hoy es ampliamente conocido como la crisis global del aprendizaje o la pobreza de aprendizajes, y que se refiere, Aresi, precisamente a que muchos niños pueden leer, y lo pongo así, entre comillas, porque en realidad pueden descifrar, pero no comprenden lo que leen, no tienen comprensión lectora. Entonces tienen ahí un obstáculo, una barrera que no les permite alcanzar mayores niveles de conocimiento y de desempeño académico porque no están comprendiendo lo que leen. Y leer sin comprender, pues perdón, pero no es leer. Por supuesto, no te quedas con el aporte, no entiendes lo que está pasando y no estás sumando a tu formación. Entendiendo entonces este contexto, habrá que hablar de las soluciones. Y una de ellas es el método Filadelfia. Platícanos, ¿cómo nace el método Filadelfia? Bueno, Método Filadelfia no nació propiamente para solventar este problema de la comprensión lectora, ¿no? Su inicio fue mucho más humilde. Empecé a trabajar con mis hijos, como te conté anteriormente, en la sala de mi casa, tirada en el tapete con ellos, y empecé a enseñarles a leer con la metodología de Glenn Doman, que es una metodología para enseñar a niños muy pequeños. Y lo disfruté tanto y vi tantos avances por parte de ellos que, como te conté, decidí fundar la escuela. Y cuando fundé la escuela y empecé a trabajar con esta metodología, por supuesto, adaptándola a las necesidades de la escuela, porque no es lo mismo trabajar en tu casa con tus propios hijos que trabajar en un aula con 20 o 25 niños brincándote encima, ¿no? Entonces fui haciendo adaptaciones de la metodología. Y cuando quise trabajar con materiales, por supuesto que no había materiales en el mercado que atendieran con el método Filadelfia a los niños. Entonces, pues me decidí a crear mis propios materiales, que son estos que eventualmente Pearson acogió y les dio hogar, les dio cuna y les dio alas. Entonces, así es como nacen. Pero ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué lo ligamos con este tema de la comprensión lectora? ¿Por qué me atrevo a sugerir que método Filadelfia o que lo que intentamos hacer con método Filadelfia y con interacciones en primaria puede ayudar a paliar esta crisis global del aprendizaje? Bueno, la crisis global del aprendizaje está en por lo menos un 50% de nuestros niños y jóvenes en Latinoamérica. O sea, no es los poquitos que quedan rezagados en el aula. No, estamos hablando
realmente de un problema. 50% antes de la pandemia, se estima que ahorita estemos cercanos al 70%. En escuelas públicas y en escuelas privadas, por supuesto, en porcentajes variables. O sea, es un problema real y que nos alcanza a muchos más de lo que pensamos. Y se ha descubierto con un montón de investigación que hay sobre la lectura, que hay una fórmula, pudiéramos decir, para llegar a la comprensión lectora, que es el poder reconocer o decodificar las palabras que estamos leyendo por golpe de vista sin necesidad de descifrarlas. Y por supuesto el tener un vocabulario amplio, porque mientras más vocabulario tengas, pues obviamente mayor es tu conocimiento, mejor es tu contexto y tienes manera de llegar más fácilmente a la comprensión lectora. Y con Método Filadelfia y con interacciones hacemos precisamente eso. Construimos un enorme vocabulario para nuestros niños desde el preescolar y, por supuesto, durante la primaria, vocabulario sofisticado. Te cuento, Aresi, que para primaria incluso con etimologías grecolatinas. Tú y yo las aprendimos en la prepa y seguramente teoría es muy diferente, sí. Pero, ¿por qué no abrazar y amar el lenguaje desde que los niños son muy pequeñitos cuando es más fácil para ellos? Entonces, trabajamos con un enorme vocabulario, lo hacemos cercano a los niños, lo hacemos, por supuesto, significativo y contextual para ellos, y también trabajamos con la visualización de las palabras que nos puede llevar al reconocimiento automático de esas palabras del lenguaje. Entonces, es una manera de abordar este problema. Pues me suenan maravillosas todas estas particularidades del método. Tú que lo aplicaste con tus hijos, que hoy lo ves en muchos niños que lo están llevando a través de las escuelas, ¿qué tipo de avances son los que ustedes han observado en los niños que trabajan con el método? Bueno, antes que nada, que el aprendizaje de la lectura se convierte en una aventura fascinante y no en el proceso tedioso y esforzado que muchas veces hemos sentido, ¿no? En algunas aulas. Por supuesto, tener una lectura de comprensión significa que mucho más fácil puedes enamorarte de los libros y de todo lo que los libros nos pueden dar. Porque imagínate, hay muchas personas que dicen que no leen porque no tienen tiempo, porque los libros son muy caros. Vamos, tenemos cualquier cantidad de excusas para no leer. Y mucha gente dice, no leo porque me aburro. Y si se aburren es muy probablemente porque no entienden. Y esto no es culpa de nuestros niños, es culpa de que la escuela de alguna manera les ha fallado a nuestros niños, pues en parte por la metodología y por lo que hemos ido enseñando, cómo lo hemos ido enseñando durante pues tantas y tantas décadas. Entonces, bueno, por un lado, pues por supuesto es la parte de la lectura. Pero por el otro lado, como parte de enriquecer la cultura, el vocabulario, el contexto de nuestros niños, una de las cosas más bonitas que tienen Método Filadelfia e interacciones son los viajes culturales que hacemos alrededor del mundo. Visitamos una cultura de un país diferente en cada unidad o en cada mes. Escuchamos música clásica de diferentes grandes exponentes de la música, obviamente también de la pintura, o sea, todo lo que es cultura. En preescolar, estos son los cimientos de ciudadanía global, que es uno de los nuevos paradigmas educativos. Y en primaria vamos todavía ya con lecciones mucho más específicas de ciudadanía global. Entonces, no es solamente el trabajo en lectura, que por supuesto es la puerta de entrada y es primordial, sino también todo este componente de arte, de viaje, de conocimiento, de entendimiento entre culturas. Si ya el leer te abre nuevos mundos, nuevos panoramas, nuevas perspectivas, no me quiero imaginar cuando los niños pues están en contacto con estas expresiones culturales, cómo reaccionan, qué es lo que ven. Cuéntanos un poquito sobre esto, qué es lo que observas tú en estos pequeños. Bueno, Aresi, te tengo que hacer una advertencia. Hay efectos secundarios y algunos de estos pueden ser complicados de resolver. Muy bien. Porque de pronto nuestros niños están aprendiendo sobre la Gran Muralla China y sobre el oso panda y sobre los tallos de bambú y sobre los cultivos del arroz y sobre los caracteres chinos y sobre, ya sabes, todas estas cosas maravillosas de esa cultura en particular, por mencionar alguna.
y de pronto ya no se conforman con ir a Puerto Vallarta de vacaciones. Correcto. Ahora llegan a casa diciendo que quieren ir a Soy China. China y que quieren conocer la Torre Eiffel y que quieren ir a conocer también, qué sé yo, la Torre Inclinada de Pisa. Y esta curiosidad que ya es innata en nuestros niños, lo único que estamos haciendo es alimentándola, fortaleciéndola. ¿Y qué te puedo decir? Los papás, que son eh, también un muy buen parámetro para un termómetro para ver cómo están los niños, ellos mismos llegan y dicen, oye, es que me enseña más el niño, me cuesta y me dice de lo que yo mismo o yo misma sabía, ¿no? Y por cierto, ese es otro efecto secundario. Los docentes, las docentes que trabajamos con Método Filadelfia y con interacciones, pues también aprendemos, la verdad, un montón. Queridísima, nuestra cultura general se incrementa exponencialmente. Sí, por supuesto. Y eso es, vaya, esto es mágico, ¿no? El compartir toda esta información, toda esta curiosidad. Si tú como papá no tenías o no tienes este hábito de la lectura, de investigar, de buscar, pues que tu pequeño sea el que te vaya empujando, yo creo que es hasta mágico y puede ayudar a que la misma familia se vaya integrando un poco más en otros ámbitos. Eso está muy lindo. Y Cuéntame entonces, ya que nos platicas de todos las bondades del método Filadelfia, de las herramientas que tenemos con interacciones, ¿qué necesita una escuela o docente para implementar este método Filadelfia? E incluso, dinos si los papás por su cuenta, en caso de que su escuela no sigan el método, ¿podrían tomar las herramientas de los libros y poderlas implementar en casa? sí, y de hecho tenemos muchos papás que así lo hacen. Por supuesto, es maravilloso cuando hay esta sincronía entre casa y escuela, cuando los chicos están trabajando con el método, llevando los libros de Método Filadelfia o interacciones en primaria. Pero si no es el caso, si la escuela no los tiene, entonces también los padres muchas veces los adquieren por sí mismos y los llevan en casa. Recuerda, Aresi, que esta es una metodología que nació inicialmente para el hogar, para la casa. Y fue así como yo la llevé con mis hijos. Claro, nosotros hemos hecho con Pearson una adaptación de la metodología para que esté más alineada ahora sí pues a lo que es el trabajo escolar y a los paradigmas de educación. Glenn Doman, los albores de esta metodología que vienen desde su trabajo, pues ya datan de los años 60, ¿no? Entonces, por un lado, es una metodología que ha pasado por la prueba del tiempo, pero que también necesariamente se ha tenido que ir modernizando. Y una de las cosas más interesantes y que a lo mejor ha despertado mayor curiosidad entre los padres y los docentes es que empezamos a enseñar a leer a nuestros niños de manera muy temprana. O sea, desde primer grado de preescolar ya están visualizando y reconociendo palabritas. A través de juegos, por supuesto, los vemos haciendo loterías de palabras o memoria de palabras. Y que tú veas que un niño de 3 años o de 4 años tiene ya un vocabulario visual tan amplio, hace que cuando llegue a la etapa de la fonética, a los 5 años, 4 y medio en algunos casos, ya trae todo un acervo lingüístico maravilloso. Y además, por supuesto, estamos desarrollando también el lenguaje oral al mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Para las escuelas muy fácil, porque es simplemente adoptar los libros. Nosotros les acompañamos desde Pearson durante todo el proceso, que sabemos que a veces algo nuevo nos puede dar un poquito de ñáñara, pero no los vamos a dejar solas a las escuelas, las vamos acompañando en el camino. Y dentro de lo mismo también ofrecemos igual para los padres a través de Pearson. Podemos apoyar a las escuelas de pronto por ahí con alguna charla para papás, con escuela de padres. Yo tengo también un blog y tengo un canal de YouTube y en mis medios sociales continuamente estoy publicando, compartiendo tips y consejos y recursos para quienes estén enamorados de la educación y crean en el potencial de los niños. Todas estas herramientas, sin duda, yo creo que los papás en esta búsqueda de que tus hijos sean mejores, de que tengan más oportunidades, pues son herramientas sumamente útiles. Y hablando justo de las herramientas y de la evolución que van teniendo los niños para fortalecer sus conocimientos y habilidades, cuéntanos un poco más,
cómo nace Interacciones y cómo se conforma, pues bueno, ¿cuál es el primer objetivo de la serie Interacciones? Bueno, Interacciones surgió a raíz del éxito que tuvimos con Método Filadelfia. Cómo vimos que las escuelas adoptaban el programa para preescolar y cuando se acababa el preescolar se quedaban con ganas. Decían, ¿y cómo continuamos con esto? ¿No? ¿Cómo los mandamos ahora a la primaria y ya no vamos a tener países, ni música, ni cultura? ¿Cómo vamos a seguir enriqueciendo el vocabulario? Y entonces, pues comenzamos a desarrollar interacciones. El cimiento es Método Filadelfia, pero aún si los chiquitos no llevaron Método Filadelfia en preescolar, de todos modos, por supuesto, no es que se queden con el hueco, van más firmes, pero no es que no se pueda, pueden usar interacciones en primaria. ¿Y qué es lo que hacemos con interacciones? Bueno, te voy a hablar de lo que es diferente, porque por supuesto que es una propuesta que va a atender a los lineamientos y los requisitos de los sistemas educativos de México y de los otros países de Latinoamérica en donde estamos presentes. Pero lo que es diferente es este programa de lectura que está abogando por el reconocimiento automático de las palabras, por un enorme vocabulario, por una gran cultura general, un contexto enriquecido, que es lo que nos va a llevar de muy buena manera hacia una mejor comprensión lectora. Pero también tenemos, por supuesto, vocabulario sofisticado con etimologías grecolatinas, vocabulario sofisticado que viene de otras áreas del conocimiento, de otras materias que los chiquitos puedan estar explorando en primaria. Y fíjate que también esta metodología nos ayuda muchísimo con la parte de la ortografía, porque como estamos trabajando la memoria visual, los niños aprenden la imagen de la palabra y es mucho más factible que no tengamos errores de ortografía, porque finalmente, a ver, Aresi, cuando tú o yo tenemos una duda ortográfica, ¿qué es lo que hacemos? No creo que ni tú ni yo, ni los que nos escuchan, se pongan a pensar, a ver, ¿cuáles son las reglas? A ver, Regla gramatical. no. Lo que hacemos es, si tenemos con qué escribirlas, las escribimos a ver cuál se ve más bonita. Las escribimos de las diferentes maneras. ¿Cuál nos hace más sentido? Exacto, ¿cuál nos dice soy yo, soy yo, soy yo? O si no tenemos con qué escribirlas, las imaginamos. La ortografía es un proceso de memoria visual, entonces también nos ayuda mucho con la ortografía. Y bueno, por supuesto, lo que ya te comenté, hablamos de cultura de diferentes países, desde cultura de baile, desde culturas ancestrales, por supuesto, desde la música, la pintura, las cosas que hacen que cada país, que cada pueblo, que cada grupo de gente sean especiales. Y en tiempos como este, Aresi, donde estamos viendo cada calamidad, creo que es especialmente importante la ciudadanía global. ¿Cómo se integra esta propuesta de Método Filadelfia, Interacciones, con el nuevo modelo educativo en México? Bueno, como te comentaba anteriormente, Interacciones y Método Filadelfia, por supuesto que cubren los requerimientos de los sistemas educativos en donde estamos, ¿no? Se han hecho para México, por supuesto, y para otros países se han hecho las adecuaciones necesarias, pero sobre todo está enfocado mucho más hacia estándares internacionales. Tenemos, perdón, pero un problema muchas veces cuando cada cambio de administración se cambian las reglas del juego, se cambian los programas, se cambian, ¿sabes? Y esto obviamente crea, pues, mucha desorganización a veces en las escuelas, mucha incertidumbre entre los padres de familia también. Entonces nosotros quisimos apostarle a, que Método Filadelfia y que Interacciones no solo cubriera lo que nos pide la autoridad educativa, sino que se excediera, que estuviera a la par, sobre todo, de estándares internacionales, que pudiera preparar a nuestros niños para ser competitivos a esos niveles internacionales. Entonces, pues, digamos que le basta y le sobra, Claro, por decirlo. está perfecto, perfecto. Elisa, estamos ya llegando al final de nuestro episodio. Para despedirnos,
pues nos gustaría que nos platicaras un poco sobre cuáles son los retos que percibes en el ámbito educativo. Ay, bueno, el primero, y es el del que hemos estado hablando, es esta crisis global del aprendizaje, que es, por supuesto, principalmente una crisis de lectura. Pero creo yo también que hay una crisis de relevancia para lo que los chicos están recibiendo, lo que quisieran recibir, que ellos sienten que quizá la escuela no les da lo que ellos quisieran encontrar en ella, en la escuela. Y por otro lado, la parte de los docentes. La escuela, la institución escolar en los últimos 150 años ha ido evolucionando desde un modelo, digamos, de escuela rural unitaria, donde el docente tenía mucho trabajo, pero tenía mucho apoyo de la comunidad y tenía mucha agencia, mucha libertad de tomar decisiones dentro de su propia aula y escuela, a un modelo que ejerce presiones insostenibles sobre la profesión docente, porque de pronto ha perdido esa autonomía que tenía, ha perdido también muchas veces el apoyo comunitario y ha ganado en mucho responsabilidades burocráticas y expectativas increíblemente altas. Si estábamos diciendo hace unos momentos que la escuela le ha fallado a nuestros niños, yo creo que también es justo decir que la sociedad le ha fallado a nuestra escuela y sobre todo a los docentes. Ese es el reto que nos queda de tarea. Y es un reto enorme, es un reto grande en donde creo que todos nos tenemos que involucrar, docentes, papás, los mismos alumnos, quienes no somos papás, pero tenemos pequeñitos a nuestro alrededor, debemos aportar y debemos estar atentos a lo que sucede. Elisa, pues algo más que nos quieras aportar, un último consejo que nos quieras dar. Areci, a mí me encanta terminar nuestras conversaciones hablando de la semilla de la genialidad que todos los niños llevan dentro. Todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad y nos toca a nosotros, los padres, los educadores, proveerles del contexto idóneo para que puedan alcanzar su potencial. Ojalá que lo hagamos. Esperemos que así sea, confiamos en ello y gracias a las herramientas que ustedes y Pearson nos están aportando, yo creo que lo vamos a conseguir. Elisa Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Esperamos que con estas ideas se hayan encendido nuevas ideas, reafirmado el poder que tiene el cultivar las habilidades en los pequeños que les permiten comprender, cuestionar y conectar con el mundo que los rodea. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Voces de la Educación by Pearson y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Educación by Pearson. Si quieres conocer más sobre cómo el método Filadelfia y las soluciones de Pearson están ayudando a mejorar la lectura y la comprensión en Latinoamérica, visita pearson.com. Nos vemos en el próximo episodio.